Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy estamos muy contentas porque en este mes sentimos que es importantísimo hablar sobre inclusión, diversidad, pero sobre todo empatía y cómo creemos en Ajá que el amor es la respuesta a cualquier situación. Así que hoy está con nosotros Jorge Alberto Medina. Él es de esas personas que nos encanta tener aquí en Ajá porque es de esos que han transformado su vida, que llevan doble vida y que han encontrado esos momentos, ajá, que los ha transformado. Así que él realmente lleva más de 15 años en comunicaciones, fue la mano derecha de Pedro Torres y bueno, él fue su mentor. Y a su lado estuvo a cargo de diferentes producciones de talla internacional que todos recordamos como Bicentenario, Tradiciones, Mujeres Asesinadas y Tres, Gossip Girl Acapulco, El Equipo, en fin, de tantas otras campañas publicitarias también. Y luego fue el Chief Operation Officer de Curiosity, la famosa agencia fundada por Pedro Torres. Pero realmente lo que vamos a hablar con Jorge, que es fundador de su agencia Black Mapache, es de este tema de la diversidad y nos va a contar su historia personal que creo que nos va a mover muchísimas fibras sensibles. Él dice que encontró su verdadera misión en una experiencia espiritual huichola. Ha practicado coaching ontológico y está certificado como instructor de Theta Healing desde 2010. Además, Jorge es hipnoterapeuta y cuenta con certificaciones en Reconnective Healing, en PNL, coaching ontológico, tarot terapéutico, psicomagia, constelaciones familiares, numerología, descodificación biológica de las enfermedades, así como un entrenamiento en medicina ancestral. Así que nada nos emociona más que hablar con alguien sobre este tema que ha tenido una búsqueda profunda de lo que es encontrarnos y ser auténticos. Así que bienvenido, Jorge. ¿Cómo están? Un gustazo verlas de nuevo. Feliz, emocionado, contento y muy, muy honrado de tener la posibilidad de volver a compartir, de volver a abrir y de volver a, creo yo, expandir un poco lo que somos y a partir de mi propia historia, porque siempre digo, lo que te voy a compartir es porque yo lo he vivido o yo lo he experimentado o yo lo he hecho, ¿sabes? No te vengo a decir, lo he vivido esas cosas. Entonces me encanta poder compartir y que en ese compartir podamos encontrar cosas de valor o cosas que hagan sentido o sean significativas, ¿no? Está increíble y además estamos bien, bien emocionadas porque ya tuvimos una conversación padrísima contigo, Jorge, pero nos surgieron montones de preguntas y de dudas y dijimos, tenemos que hacer algo antes de poder compartir esta información y escuchándote y revisando todo lo que nos compartiste, dijimos, bueno, pues es la persona indicada, así que nos vamos a regresar un chirris y a entrar en materia en este tema de diversidad, de inclusión, de orientación sexual, de todos estos temas que hoy en día, para los que escuchamos, a veces no entendemos mucho de qué se trata, ¿no? Confundimos muchos conceptos, confundimos muchas palabras, y bueno, qué mejor que escuchar de tu propia voz y de tu experiencia, lo que ha sido tu camino en tu vida, para encontrarte, para reconectarte con tu esencia, pero sobre todo para reconocerte. Entonces, algo que me encantaría empezar a platicar es justamente en qué momento de tu infancia, de tu juventud, de tu vida, porque además sabemos que desde muy joven sabes perfectamente bien qué es lo que quieres y eso es increíble, más allá de tu experiencia huichola de la que ahorita vamos a platicar, pero en qué momento de tu niñez o de tu infancia te descubriste con esta orientación sexual no tradicional, no típica, no lo que vemos en todos lados. Yo creo que, a ver, creo que sin duda es algo que sabes todo el tiempo. Quizás no lo identificas. ¿Y por qué no lo identificas? Porque estás buscando una expectativa o
al final del día lo que te gustaría o lo que tus papás o lo que la sociedad o lo que hemos definido como una persona exitosa. Creo que sin duda, y te cuento, o sea, yo toda la vida me he sentido raro, toda la vida me he sabido diferente, toda la vida he sabido que mi cerebro funcionaba de manera diferente. Al principio lo veía como incluso el teto de la clase, el tonto. O sea, ¿por qué? Porque si tú me decías, mi discurso era, oigan, ¿para qué tener una hora de recreo si vamos a tener toda la tarde? Ahorita estamos en la escuela, vamos a trabajar, ¿sabes? O sea, vamos a estudiar, vamos a leer, o sea, ya estoy aquí, ¿no? Pues, Así, ¿sabes? Y entonces profesor, va a pedir la tarea. literal, o sea, yo era el clásico que los profesores amaban y los alumnos odiaban porque les ayudaba a los profesores a revisar las tareas, ¿sabes? Imagina, me daban la información para armar las prácticas de los laboratorios junto con los profesores. Entonces, pues la verdad es que siempre fui alguien raro, siempre me gustó leer, siempre me gustó cuidar de la gente, siempre yo decía, bueno, si no puedo estar estudiando, entonces voy a cuidar. Entonces, mi chamba en los recreos era cuidar a los niños que se caían más chicos y llevarlos a la enfermería, dejarlos con la enfermera y salir al siguiente, ¿sabes? O cuando eso ya no era, entonces iba y cuidaba o entraba a ayudarle a una maestra a calificar exámenes. Entonces, creo que en toda esta diferencia, ¿sabes? Yo nunca pude percibir realmente de niño que yo fuera homosexual o que a mí me gustara otra cosa. Yo te puedo decir que siempre he sentido una sensibilidad diferente, sí, siempre he visto cosas diferentes, sí, siempre he percibido emociones diferentes, sí. Sin embargo, fue en sexto de primaria que evidentemente yo empecé a notar cómo mis amigos empezaban a tener novias, cómo había un interés por el sexo hasta cierto punto, ¿sabes? Y a mí no me emocionaba y no me atraía. Y yo llegué a tocarle a las puertas a mis papás y a simplemente decir, oigan, creo que algo está mal, o sea, me gustan los niños y no las niñas, o sea, y evidentemente en ese momento, sexto de primaria, pues fue un momento bastante manejable. ¿Por qué? Porque no hubo drama, no, ¿sabes? Fue como de, ok, psicóloga, pum, ¿no? Desafortunada o afortunadamente, la O sea, psicóloga con la que... perdón, voy a interrumpir. ¿Es un tema que tú reconociste en ti y abriste así de Lo la abro, nada con pero tu familia? sí, lo abro porque evidentemente había bromas o había cosas. Mi hermano más grande me lleva 12 años, pues evidentemente era de, oye, y la novia, oye, no sé qué, oye, vamos a sentarnos a ver porno. Y entonces mi hermano me enseña a meterme a ver porno, pero pues resulta que yo no me meto a ver porno por niñas o por, ¿sabes? Y entonces empiezo a encontrar el porno gay y me empieza a gustar el porno gay. Y entonces empiezo a entrar en un proceso de culpa y en un proceso de algo está mal y en un proceso de, o sea, insisto, de tocar la puerta y decir, oigan, algo acá está mal, ¿saben? Y les decía, desafortunado o afortunadamente mis papás llegan con una psicóloga y esta psicóloga les maneja las circunstancias de una manera en donde les dice que es completamente temporal, que es algo que va a pasar, que es un proceso transitorio psicológico normal en todo el proceso de crecimiento del niño. Y entonces mis papás empiezan pues como a obviar o como a evadir ese tema, ¿no? Sin embargo, bueno, yo iba de terapia de lunes a domingo, 3 horas diarias casi, ¿sabes? Si no era el psicoanalista, era el de psicoterapia, y si no era el de psicoterapia, era el de psicología de la personalidad, y si no era la psicología de la personalidad, era un tema de matemáticas para mantener ocupada mi mente, ¿sabes? O sea, este proceso de decir, de sobresaturar un poco la manera en la que yo vivía para no tener en qué distraerme, ¿sabes? Sí, ¿por qué? Porque esa fue la recomendación de la psicóloga. La psicóloga lo que les dijo fue, es un proceso transitorio, lo único que necesita es afianzar quién es y qué quiere. Oye, Jorge, y por ejemplo, en este proceso, hablas primero que te entró como culpa, ¿no? Y me imagino que ha de ser súper complejo porque cuando somos niños, bueno, toda la vida, ¿no? Pero cuando somos niños mucho más, lo que queremos es aceptación. Estamos todo el tiempo buscando pertenecer a un grupo, ¿no? Y me imagino que en tu proceso y en esta culpa que describes es un poco, soy diferente, no encajo, ¿cómo fue para ti esto? Yo creo que lo más difícil, así, lo más fuerte en un proceso de aceptación, y que no debería serlo, porque deberíamos entender que todos somos diferentes y que todos pensamos diferentes. Sin embargo,
el proceso de romper ese molde de lo que se ha estructurado, incluso en pensamientos inconscientes de mamá y papá, en lo que desea mamá y papá para ese niño, ¿sabes? Creo que tiene que ver mucho con este proceso al final del día de entendimiento de quién soy, ¿sabes? El conflicto más grande no es el que mi mamá o mi papá me acepten o mis amigos me acepten, sino es el que yo me acepte. Y creo que ahí hay un punto clave en el por qué las personas homosexuales, cuando logran esa aceptación, empiezan un proceso de crecimiento quizás muy sobresaliente de acuerdo a qué dediquen su energía. Es decir, si dedican su energía a un proceso académico, seguramente será un gran académico. ¿Por qué? Porque ya destrabó ese punto de decir, no, no es que los demás me acepten, es que yo me acepto. Y por consecuencia, entonces estoy dispuesto a abrirlo a los demás, ¿sabes? Pero el verdadero proceso de aceptación tiene que ver contigo mismo. Por eso no lo dices, por eso no, o por eso es este proceso de decir, no, yo soy bisexual, me gustan más las niñas que los niños, pero soy bisexual, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es este proceso de decir, me estoy ayudando a no sentirme desde mi propia percepción de lo que creo que yo debo ser, ¿sí? De acuerdo a mi historia, de acuerdo a lo que me contaron, de acuerdo a los cuentos de hadas que me dijeron, replantearme realmente quién quiero ser y qué quiero hacer. Oye, está increíble porque estás hablando de este tema de un trabajo personal muy importante, del que también queremos que platiques desde tu parte espiritual, que creo que es importantísima para entender cómo es que hoy eres la persona que eres y te dedicas a lo que te dedicas, y que es súper inspirador. Pero hoy en día, a mí lo que me sucede, y estoy segura que a mucha de la gente a nuestras generaciones, es como que hay muchos conceptos allá afuera que no necesariamente entendemos. O sea, hablamos de género y hablamos de orientación sexual o preferencia sexual, que son cosas súper diferentes. Y quizá nosotros, algunos de los que ya estamos arriba de los 40 y así, es como que tenemos una definición súper limitada de lo que tiene que ver con una definición de lo que es género y de lo que es realmente una orientación sexual, ¿no? O realmente lo que te atrae sexualmente, que es un espectro muchísimo más amplio y que no te define como persona, pero que sí define una parte de tus preferencias, que es súper válido. Así como me gusta comer pollo rostizado, ¿no? Es una preferencia, es una cosa que te gusta que no tiene nada que ver con tu género. ¿Nos puedes platicar un poco hoy cómo son estos conceptos? O sea, ¿cuál es la definición que hoy debiéramos de tener en mente todos los que estamos en este momento en el mundo, que no crecimos con esa definición ni con ese aprendizaje en la escuela, pero que es muy importante que a nivel apertura, a nivel diversidad y a nivel respeto podamos compartir? Yo creo, Val, que sin duda hemos evolucionado. Sin duda la sociedad ha evolucionado. Justo ayer platicaba en una comida de trabajo con un cliente y le decía, a ver, hoy la homosexualidad, hoy la puedo hablar contigo abiertamente y sabes que soy homosexual y no hay ningún tema. Hoy un taxi sí te hace la parada cuando vas con tu chico o con tu chica, si fueres chica, agarrado de la mano. Antes eso no ocurría. Antes no solo ocurría, sino que había agresión. ¿Sí? Evidentemente sí ha habido un proceso de evolución y ha habido un proceso de aprendizaje y ha habido un proceso de entendimiento. Sin embargo, aún hay mucho camino que recorrer. ¿Y por qué hay mucho camino que recorrer? Porque al final del día seguimos queriendo etiquetar de acuerdo a lo que entendemos o de acuerdo a cómo lo percibimos o de acuerdo a nuestra propia historia personal. Es decir, entonces una chica transgénero porque decidió ser chica en lugar de chico, porque así le atrae, entonces está mal porque no lo entendemos. Oye, pero biológicamente, sí, a ver, hay un proceso biológico, pero también hay un proceso de elección. Y el punto en este momento, lo que vienes a estar acá es a elegir tu felicidad. Y elegir tu felicidad no tiene que ver con el mameluco. El mameluco solo es el vehículo que te lleva a eso. Y ese vehículo se va a averiar o se va a mejorar de acuerdo a lo que a ti te haga sentir bien. Entonces, si a una mujer siente que no tiene pechos y eso le hace sentir una profunda
inseguridad, no te diría ve y ponte pechos, es ve, trabaja tu inseguridad y refuérzalo entonces con el regalo de ponerte pechos, porque ya es una elección para ti. No es porque las necesitas para estar bien, sino es porque estás bien así, pero si eso estuviera, te sentirías mucho más atractiva o mucho más sexy, ¿sabes? Pero no porque no lo seas hoy. Entonces, creo que es bien importante que empecemos a separar un poco lo que queremos entender y cómo lo queremos conceptualizar, ¿sabes? O sea, qué es lo que queremos meter como en cubetas para poderlo digerir o comprender. Si nos remontamos a uno de los padres de la psicología, Freud dice que el objeto a enamorarse puede ser cualquier cosa. El objeto a psicosis puede ser cualquier cosa. Llámaselo una persona, un animal, una mascota, un vibrador, una computadora, un teléfono celular, el trabajo, llámale muchas cosas. Y entonces más bien nos tendríamos que preguntar, ¿a qué estamos enamorados? ¿De acuerdo? Para entonces poder comprender cuáles son las preferencias sexuales. Porque hoy queremos comprender en la preferencia sexual como si te gusta, no sé, ¿sabes? Como si al final del día estuvieras eligiendo entre A o B. Al final del día, una preferencia sexual tiene que ver con un proceso de aceptación y de entender qué es lo que a ti más te hace sentir cómodo, ¿sabes? Más te hace sentirte amado, más te hace sentirte elegido. Y eso no tiene que ver entonces ni con un hombre ni con una mujer, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Todos los seres humanos, porque somos primates, ¿de acuerdo? Si analizamos el comportamiento de nuestros primos más cercanos, nos vamos a dar cuenta que incluso entre ellos hay ciertas actitudes homosexuales o ciertas tendencias bisexuales. ¿Por qué? Porque es normal, es un proceso completamente normal, ¿sabes? O sea, si un caballo llega a otro caballo y le hace cariñitos aquí, va a sentir el mismo placer que si se lo hace una yegua, ¿sí? Quizás no se van a aparear o quizás no están buscando eso, pero el proceso de afecto no tendría que estar polarizado por si eres hombre o mujer, sino que es aquello que te hace sentir cómodo con la persona que tienes enfrente y hasta qué lugar quieres que esa persona tenga acceso a tu intimidad. Jorge, creo que tocas un tema bien importante de qué nos hace sentirnos cómodos, qué nos hace sentirnos vivos y esta aceptación, ¿no? Como este amor propio, esta palabra que está tan de moda ahora. Pero ahora que nos hablas de que tus papás te llevaron a terapia, me encantaría tratar de entender cómo fue este proceso, porque entiendo por lo que nos dices que les dijeron que era algo temporal, ¿no? ¿Qué pasó cuando ya no fue temporal? Evidentemente, los primeros sexto, o sea, a finales de sexto de primaria, primero y segundo de secundaria, pues era manejable. Todo era manejable. ¿Por qué? Porque ellos creían que era un proceso temporal. Y entonces, pues yo me hice un maestro en la mentira. Y un maestro en la mentira porque vivía doble vida. La vida que llegaba y contaba en mi casa y la vida que yo realmente comenzaba a vivir, ¿sabes? Y comenzaba a vivir a escondidas, lo cual le ponía todavía un toque mucho más adrenalinoso, porque era hacerlo escondidas en el baño de la escuela, salirme por la ventana, ¿sabes? Era todo un tema de riesgo, ¿sabes? Todo un tema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre durante estos procesos de 2 años? Empezamos procesos de terapia. ¿Cuántos? Infinidad, ¿sabes? Infinidad. Y mis papás se enojaban mucho porque desde su perspectiva yo terminaba siempre manejando a los terapeutas. Y entonces el terapeuta terminaba diciendo lo que yo quería o lo que yo quería, ¿sabes? La idea. Y entonces nos juntaban a los 4, el terapeuta, yo y ellos 2. Y entonces el terapeuta empezaba a manejar la sesión un poco hacia donde yo, ¿sabes? Hacia donde yo, a mí me daba paz. Y entonces eso me empezó a dar pues una fuerza, porque ya había un terapeuta particular que mis papás escuchaban muchísimo porque era un gurú, ya sabes, este tema de, o sea, era muy reconocido televisivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues mis papás comienzan a darse cuenta de todo este proceso y en ese momento ellos entran en crisis. Y en el momento en el que entran en crisis, ellos buscan una terapia. Pues no es una terapia de conversión, sino se llamaba electrofeedback. Al final del día era un proceso de Pavlovich, un proceso conductual a través del cual
pues habían ciertas descargas eléctricas cuando habían ciertos estímulos. Y, y durante muchos años, y lo cuento al final del día porque esa es mi interpretación y mi percepción, ¿sabes? Porque al final mis padres podrán compartir otra experiencia completamente diferente, pero para mí lo que eso fue un proceso súper fuerte de entendimiento hasta poder llegar y entender y decir, ¿qué es lo que necesito hacer para darle la vuelta? ¿Sabes? Y si tú me preguntas cuándo empecé a ser empresario, en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue pues hablar con la señorita que me daba la terapia y que además mis papás ya habían acordado que ella me regresaba a mi casa y entonces yo le dije, bueno, te propongo una cosa, ¿cuánto pagan? Tanto, mitad y mitad. Tú no lo reportamos a ningún lado, nos vamos esa hora a comernos unas esquites y listo, ¿sabes? Y entonces empecé este proceso al final del día de intercambio, en donde pues empecé a ver cosas diferentes. Muchos años estuve enojado con mis papás, sin duda, muchos años, porque durante mucho tiempo me sentí rechazado, porque durante mucho tiempo me sentí diferente, porque durante mucho tiempo sentí esta ilusión de que iba a cambiar, de que iba a ser diferente, ¿sabes? Y, y sin duda esa experiencia o esa sensación, lo único que me permitía a mí sentirme era pues, una profunda soledad, ¿sabes? Una profunda falta de entendimiento. Eh, Paralelamente viene todo este proceso, todo el proceso de terapia de electrofeedback es después de la ceremonia de peyote, es decir, cuando se rompe mi relación en segundo de secundaria, que ya mis papás ven que evidentemente eso era, pues yo estaba con el corazón destrozado, ¿sabes? O sea, que sí realmente no era un tema transitorio, pues evidentemente es cuando empiezan a hacer todos estos cambios. Y durante yo cuarto de prepa, quinto de prepa y prácticamente sexto de prepa, básicamente mi relación con mis papás era, yo llegaba a mi casa en la noche porque trabajaba, o sea, me iba en la mañana, estudiaba, yo había conseguido ya una beca para que ellos no tuvieran que pagar por mi manutención y entonces no me pudieran decir que yo estaba viviendo de ellos, empecé a trabajar y en el momento en que empecé a trabajar, pues entonces empecé a trabajar pues, en la tarde, acababa a las 11, 12 de la noche, llegaba a mi casa, me dormía y a las 7, 8 de la mañana otra vez a la escuela y así todos los días, ¿no? Fines de semana trabajando. Entonces realmente yo empecé a tener cada vez más un alejamiento y me empecé a refugiar en el trabajo y me empecé a refugiar en empezar a crear mis propios resultados, empezar a crear mi propia mis propias relaciones de trabajo sin darme cuenta que al final del día las relaciones que estaba creando en ese momento estaban basadas en un abuso brutal y en una búsqueda de aceptación justo por buscar un lugar en donde el ser homosexual no fuera mal visto. Y el pagar ese precio fue muy alto, ¿sabes? O sea, el pagar fines de semana, meses completos trabajando y porque me pagaran 16,000 pesos, que en ese momento eran absolutamente todo para mí, ¿no? Y hoy lo veo a retrospectiva y digo, manejando los proyectos y los eventos que hacía, sin duda estaba repitiendo lo mismo que estabas viviendo en mi casa, solo que pagando el precio diferente. Quiero regresar un poco porque es como que pasamos por esta etapa de el proceso que vivieron tus papás y que viviste tú, como de vamos a arreglar esta situación, ¿no? Y de pronto es, no, ya no se arregla y entonces empiezan a experimentar otras cosas. Pero para todos aquellos que te están escuchando, para todos los papás que tienen hijos con preferencias sexuales que no van con las suyas, no vamos a ponerle ninguna Con etiqueta. pensamientos diferentes. Exacto, que son diferentes a lo que ellos son, ¿no? Pensamientos diferentes. Tal cual. Simplemente. O intereses diferentes. O intereses diferentes, o conceptos diferentes. ¿Cómo fue? Porque hablas de tu adolescencia, como esa parte en la que te abriste, pero ¿a quién se lo compartiste primero? ¿Con quién pudiste hablarlo? ¿Cuál fue la mayor necesidad que tuviste como chavo, preadolescente y adolescente de compartir esto? Me acuerdo que jamás lo voy a olvidar, estaba en
al entrar en la escuela, al llegar a la cafetería, había una parte hacia atrás que iba como hacia los baños y se conectaba hacia los salones, ¿sabes? Como un pasadizo que normalmente nadie usaba porque era muy oscuro. Y me acuerdo que estaba llorando porque sentía, pues, sin duda, una completa señalamiento, ¿sabes? Me acuerdo era primero secundaria, de los primeros días del año. Y yo acababa de entrar a un grupo de teatro y estando en ese grupo de teatro, una chava se volvió mi mejor amiga, evidentemente, me empezó a buscar y me empezó a decir, pero no era una búsqueda de me gustas, no, era una búsqueda de te entiendo, te, te vibro, sé que te sientes solo y justo ese día pasó ella por ahí, me vio ahí y me dijo, ¿qué tienes? Y ya, pues ya en ese momento le dije, es que creo que soy bisexual, creo que me gustan más las niñas que los niños, pero creo que me gustan todavía los niños, ¿sabes? Y entonces me acuerdo que me abrazó y me dijo, ¿y si te gustaran los perros, qué? O sea, lo que se trata es de que seas feliz. Y para mí fue como ¿sabes? Porque, pues al final del día esta chava está en cuarto de prepa y pues fue como esta parte de, ¿no? Y además cuidándome y no en un tema de mamá, sino mucho más en un tema de esa mujer chingona o esa mujer, ¿sabes? Que estuvo dispuesta a darme ese impulso de decir, la feminidad y la vulnerabilidad no es ningún pedo, al contrario, es una fortaleza, ¿sabes? Y desde ahí empezó ese proceso. Después de ahí vino todo, veía con mi hermano porno heterosexual y el siguiente que se entera porque empieza a ver las cookies es mi hermano y mi hermano es el que alerta finalmente a toda mi familia, ¿no? Es el que levanta la mano y dice, encontré pornografía gay y después de eso mi hermano, como 2 años o 3 años después, como que hace este throwback y es el justo el que se vuelve mi cómplice, ¿no? Entonces, creo que sin duda en este proceso de aceptación de lo que ha sido mi vida ha habido muchos idas y vueltas, ¿sabes? O sea, creo que al final del día, si tú me preguntas hoy, ¿entiendo lo que mis papás me hicieron? Quizás no lo entiendo, pero sí sé que el amor con el que lo hicieron era exactamente igual de grande que el del aceptarme. Es decir, para ellos, en la manera en la que vivenciaban su vida y su realidad, el que yo fuera homosexual implicaba para mí que yo iba a sufrir mucho más que incluso la posibilidad de morirme. Y el dolor que para ellos podría implicar esa posibilidad. Y eso no solo habla más que de un amor infinito, ¿sabes? ¿Que me enojó mucho tiempo? Sí. Que hoy puedo ver que dado sus recursos, dado sus herramientas, dado lo que creían que era mejor para mí, tomaron todas y cada una de esas decisiones desde ese lugar. ¿Por qué? Porque te puedo contar otra anécdota de mi mamá, que yo estaba saliendo con un galán y tenía 1 año o 2 años más que yo, pero se veía más grande, y entonces mi mamá casi lo atropella, o sea, de literalmente de que se tuvo que meter al Oxxo en Cruella de Vil mi mamá porque iba arriba de la banqueta porque se lo quería llevar, ¿sabes? Y hoy puedo entender porque sin duda, cuando tienes algo que amas así, estás dispuesto a cuidarlo. Y si para ti eso implica el ponerlo en riesgo, estás dispuesto a cualquier cosa, ¿sabes? Me encanta cómo lo cuentas y me gustaría que profundizáramos en esto, Jorge, porque creo que lo que vemos hoy en día es que la tuya no fue una terapia de conversión, pero existen actualmente o existe por falta de otra palabra, rechazo de los padres. Y lo primero que sale es el hater, ¿no? Claro, están mal, pobre, ¿qué va a pasar? Y todo el mundo se va contra estas personas que piensan también diferente, ¿no? ¿Cuál fue tu proceso espiritual para llegar a entender justamente esto, que la raíz de ese comportamiento que pudiera ser
pues visto con otros ojos, ¿no? Realmente estaba basado en el amor, porque no es fácil, ¿no? No ha de haber sido nada sencillo y no ha de haber sido nada fácil llegar a procesarlo, a entenderlo y hoy tener una relación de mucho amor con tus papás. Yo creo que el punto más importante en ese proceso de reflexión tiene que ver con entender en qué me convirtió eso. En el momento en el que yo puedo dejar de ser víctima y volverme responsable de la vivencia, entonces se abren millones de posibilidades. ¿Por qué? Porque yo me vuelvo el creador de esa posibilidad. Es decir, hace un par de años yo llevaba la cuenta de un estado bastante mucho. Y entonces estábamos en plática, estábamos trabajando, no sé qué, no sé cuánto, y voy a una reunión y el secretario de gobierno me dice, ¿sabes qué? Esto es importantísimo que lo vea el señor gobernador, por favor, quédate, no sé qué. Mañana tenemos organizado él y yo una cena de parejas para este estatus de negocios, ¿no? Ya sabes, como esta parte de política, la chingada, no sé qué, y me pide que te unas. Y entonces le dije, ok, ¿es de parejas? Sí, sí, sí. Y le dije, ok, mañana le pido a mi pareja que vuele. Y entonces me dijo, y me pidió el secretario particular del señor gobernador que tú vinieras solo. Y entonces le dije, a ver, no estoy entendiendo. O sea, es una cena de parejas y me estás pidiendo que vaya solo. Entonces no quieres trabajar conmigo. Entonces quieres que quieres trabajar con alguien que se comporte como tú quieres que se comporte. Y ese no soy yo. Si es una cena de parejas, va a venir mi pareja. Si es una cena solo de negocios, ustedes y yo, voy solo. Así de sencillo. Y si no, entonces busca otra agencia. Busca otro lugar porque entonces no soy yo la persona indicada para llevar tu cuenta porque no puedes confiar en mí. Porque no voy a ocultar que soy homosexual por darte un gusto. ¿Sabes? Porque no lo hice con mis papás, no lo voy a hacer hoy. Y sin duda hoy sé que esa fuerza viene de ese momento, ¿sabes? Sin duda hoy sé que esa fortaleza de poder decir, este soy, te gusta, feliz de compartir un espacio. No te gusta y tenemos que compartirlo, feliz de compartirlo también. Y si no tenemos que compartirlo, ¿para qué estamos juntos, chaparros? ¿Sabes? O sea, tampoco lo tenemos que sufrir, ¿sí? Y creo que ese fue la clave de poder darle la vuelta por completo y poderlo mirar desde otra perspectiva y decir, siempre estuvo ese amor ahí, solo que no lo quise ver. Siempre me pude haber sentido amado, porque sí lo hacían por amor. Pero quizás en mi necesidad, de mi alma, de encontrar esa rebelión, de encontrar esa independencia, de encontrar esa fortaleza, tuvo que vivir eso. Y entonces, ¿quién soy yo para juzgar a mis padres cuando al final del día yo los puse en esas circunstancias para que fueran mis cómplices, para que yo me convirtiera en mi mejor versión de mí? Puta, gracias por haber sido esa peor versión o ese pinche momento o ese cinturonazo o ese golpe o ese incluso aventarme el cuchillo. Sé que fue inconsciente, pero me convirtió en lo que soy. No porque mis papás me hayan aventado un cuchillo, pero, ¿sabes? Es este proceso de decir, eso al final del día tiene que ver con para algo lo estoy eligiendo y para algo lo estoy creando. Y si lo estoy creando es porque algo está construyendo dentro de mí, lo pueda o no lo pueda ver. Sea consciente de ello o no sea consciente de ello. Yo lo elegí, yo lo creé, yo lo acepté, yo lo estoy viviendo. Y yo tengo dos opciones. O lo vivo desde un lugar completamente aflictivo, que no genere valor para mí ni para nadie, o lo vivo desde un lugar virtuoso, en donde estoy dispuesto a que eso aflictivo me genere valor, a que eso aflictivo me impulse para llevarme a convertirme en lo que yo quiero ser. Pero acabas de hablar, Jorge, de algo que no todos podemos hacer, como lo platicas. O sea, platicas de esta aceptación contigo de una manera supernatural, que así debería de ser, ¿no? Así debería de ser de todos, pero siento que de pronto tenemos tantas heridas cargando, tantos traumas cargando, que es muy difícil primero aceptarnos y después ver desde el amor estos procesos de sistemas, ¿no? De familias. ¿Cómo convertiste ese rechazo y esa soledad a esa edad o pasó después en
en amor, en reconocer que es parte del amor que tiene tu familia por ti y que es una manera de amar independientemente del sufrimiento y de la soledad que puedes llegar a sentir. Yo creo que una de las cosas, Val, más importantes es tener claro que por más que trabajes un evento, el evento no termina de sanarse. Es decir, esto es una cebolla, ¿sí? Cuando logro mirar algo más profundo, es porque me estoy preparando para mirar algo más profundo todavía. Y te voy a contar una historia que para mí es justo hablando de esto, ¿de acuerdo? Muchos años después, compro una casa de descanso en Cuautla y nos vamos toda mi familia ese primer verano, ¿no? O 15 de septiembre a disfrutar la casa. Y entonces la primera noche estamos en unos drinks y uno de mi hermano mayor, se levanta y me dice, hermano, yo te quiero pedir perdón por algo que nunca me atreví a hacer. Y yo, ¿qué? Cuéntame. Me dijo, yo te fallé como hermano, porque yo tendría que haberte defendido, porque yo tendría que haberte sacado de ahí, porque yo no tendría que incluso haberte llevado las veces que te llevé. Me acuerdo y se me rompe absolutamente todo, porque yo recordaba muchas cosas, pero no me acordaba de eso. Y tuve que poder mirar antes todo lo anterior para poder decir, ok, y, y seguramente me seguirá doliendo y seguramente encontraré cosas y seguramente seguiré repitiendo patrones y seguramente no acaba, esto sigue. Si tú me dices, oye, la relación con tus papás es la mejor, si les preguntas a ellos, sigue siendo muy distante y sigue siendo porque soy independiente, muy independiente, porque si les llamo una vez cada mes, ¿sabes? Y eso no quiere decir que no los ame, pero así construí mi mente. Que he buscado, que trabajo constantemente o que busco hacerme consciente cuando no lo estoy haciendo, sí, pero eso es la conciencia. Eso es el traerme al presente y decir, ok, sí, a ver, ¿qué onda, Ma? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Y en ese proceso de construcción es constante. Entonces, si bien lo más importante para mí no es lo que pude reinterpretar de ese momento, es que sigo reinterpretando hoy de para qué viví ese momento. ¿Qué me sigue dejando? ¿En dónde me sigue dejando? Ok, me doy cuenta que para mí el abuso es una manera de relacionarme. Perfecto, bien. Bien, punto, ya lo puedo notar. ¿Ok? Sé que cada que siento que me está yendo mal económicamente, necesito sentirme abusado. Y entonces, normalmente lo manifiesto ¿con quién? Con mi pareja. Entonces, ya sé que cuando me estoy sintiendo abusado por mi pareja, no es que mi pareja sea el cabrón o no sé, no es que mi pareja sea el que esté, ¿sabes? Sino el que está poniendo el escenario perfecto para que yo me interprete abusado soy yo. Y entonces reinterpreto de nuevo eso y digo, ok, ¿para qué me va a servir? ¿Hacia dónde quiero ir? Oye, Jorge, ¿y no crees que podrías tener el mismo resultado sin todo ese proceso de sufrimiento previo? Ah, ok, bueno, ya lo noté a los 5 días, ya no me tardé 3 años, ya por lo menos voy en ese proceso, ¿sí me entienden? Y es un constante movimiento. Voy a decir una frase que dice mucho mi mamá, que es, esto no te quita lo pendejo, solo te mueves más rápido del lugar, ¿sabes? O sea, esto no, no te quita que las sigas cagando, que te sigas equivocando, que sigas teniendo pensamientos aflictivos, que sigas teniendo pensamientos abusivos, que sigas teniendo pensamientos de... No, eso no cambia. Seguimos en un cuerpo físico, seguimos en un proceso de dualidad, seguimos en un proceso de división, seguimos en un proceso de ego. Eso es lo que venimos a trabajar, sí. El punto de esto es, muévete más rápido del lugar. Si ya te diste cuenta que estás en un lugar aflictivo, ya te diste cuenta que no estás en un lugar donde te genera valor y a ti, deja tú a los demás, a ti mismo, pues ¿qué estás esperando para cambiar lo que estás vivenciando? ¿Y cómo lo cambias? Cambiando la percepción, cambiando el lugar de mirada. Si estás parado desde este lugar, ¿qué pasa si me paro desde tu lugar y lo veo desde otro sentido? ¿Y qué estaría ocurriendo? Y no quiere decir ponerme en tus zapatos, es yo verlo desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Es cambiar la mirada y decir, ok, si yo estuviera ahí, ok, sin quererme meter en su historia, ¿yo qué estaría interpretando? Ah, que yo estaría interpretando que este cabrón le vale madres. Ok, y entonces, pues si yo estaría interpretando que este cabrón le vale madres, por eso siento que el güey no me deja respirar ni un instante porque lo traigo colgado de aquí. Ah, bueno, entonces
empiezo a entender que lo que estamos jugando es una danza en donde estamos buscando un proceso de evolución que no estamos siendo conscientes. Y entonces es momento de parar y decir, oye, a ver, con lo que tú haces, yo me siento de esta manera. El problema no está en ti, ¿de acuerdo? O sea, no, tú no tienes que cambiar nada de lo que haces. Solo quiero que sepas que con eso que haces, yo me estoy sintiendo de esta manera. Si yo mantengo esta sensación y no la puedo reinterpretar, pues entonces no podemos seguir en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque no me es cómodo el lugar en el que me estoy poniendo. Conmigo, no es tu pedo, soy yo. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí, sí, si yo tengo herramientas para trabajarlo porque lo quiero trabajar, porque aquí quiero estar, entonces la relación va a ser completamente diferente. Y acabas de mencionar algo súper importante, cómo debemos de ponernos en estos distintos lugares. O sea, tú estás en tu lugar de yo me siento así cuando tú haces, ¿no? Cuando tú te comportas de esta manera. Pero ¿qué pasa si nos movemos a ver cómo se siente esa persona cuando tú te comportas como te comportas y después ponerte en este lugar en donde ves desde afuera esa relación y decir, ok, entonces agarras desde un lugar mucho más responsable toda la información para realmente entender un poquito, como dices, moverte tantito, o sea, no te vas a desapendejar como dices, pero sí puedes tener un poquito más de información para ver las perspectivas de los demás y de Y, la situación. y creo que lo más importante de ese cambio de perspectiva, de nuevo, es hacerte responsable, ¿sí? Es decir, ok, ¿qué es esa mirada que está recibiendo esa persona que yo le estoy dando? ¿De qué viene cargada? ¿Cuál es el pensamiento que viene cargado? ¿Sabes? Porque entonces, pues por eso está reaccionando como está reaccionando. Y entonces es quizás solo voltear y decir, bueno, pues si yo me viera de esa manera, pues también estaría enojado, o también estaría sentido, o también me sentiría abusado, o también me sentiría olvidado, ¿sabes? Y creo que la importancia de este cambio de perspectivas tiene que ver con expansión. Y la expansión es eso, es tomar conciencia de qué hay allá afuera que soy yo. Y nos podemos ir tan profundos o tan filosóficos como queramos, pero al final del día, hoy está demostrado que lo que podemos ver que existe en la materia es porque lo pensamos o porque hay un observador. Así de sencillo. Llámenle como quieran, Justamente te iba a ¿no? decir eso, ¿no? Joe Dispenza dice que donde pones tu atención, pones tu energía. Y creo que Y tu esto que... creación. Y tu creación, totalmente, ¿no? Y creo que lo que estás diciendo hay que resaltarlo y hay que ponerle énfasis, porque generalmente cuando vivimos estos procesos de sentirnos rechazados, abusados, abandonados, es muy fácil caer en la victimización, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente vive en victimilandia en lugar de asumir la responsabilidad que estamos haciendo. Y creo que cuando hablamos de ponernos en otra posición, ¿no? Ser como un triángulo y poseer ese piquito que nos estamos viendo en la relación con alguien más desde afuera, es justamente empezar a poner esa energía en otro lado, ¿no? Sí. Para entender cuál es la posición y cuál es el rol que estamos jugando. Y entonces me gustaría que tú trataras de explicarnos o nos compartieras cómo fue que asumiendo tu rol, ¿no? Y poniéndote en este tercer puesto, entendiste que lo que había detrás de todo es amor, ¿no? Porque creo que cuando vivimos en Victimilandia lo que vive es el odio, es el rechazo, es el juzgar. Y creo que tú hiciste un trabajo increíble de encontrar el amor en una situación difícil. ¿Y cómo fue entonces que pudiste regresar con tus papás o con tu hermano o con tu familia y verlo desde el amor y resignificar esta historia? Yo creo que una de las cosas más importantes para poder salir de victimilandia es justo entender cuándo nace la victimilandia, ¿sabes? O sea, cuándo se impronta en tu mente. Porque un niño no nace diciendo, pobre de mí, me caí, ¿sí? O sea, o me pegué al nacer porque me caí con el doctor y así ya voy a quejarme toda la vida. No, así no nacen los niños, ¿sí? Creo que la victimización es un proceso social en el que nos han enseñado a
seguir las reglas y a seguir lo preestablecido por las normas o por lo que está bien en la sociedad. Y creo que eso es uno de los puntos más importantes a notar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo estoy dispuesto a no encajar, ¿de acuerdo? Entonces estoy dispuesto a crear. Y si estoy dispuesto a crear, entonces no estoy en víctima. Pero al sistema le conviene tener víctimas. ¿Y por qué le conviene? Porque somos más manejables. Porque una persona con miedo es más manejable. La mejor arma de cualquier político. Vean cualquier historia de cualquier país, de cualquier, ¿sabes?, del mundo, es el miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es esta parte de decir, no, no, sí te necesito, y entonces me empiezo a victimizar, y sí, no puedo yo, y entonces necesito de alguien más grande, y entonces, pobrecito de mí, y entonces yo no fui, es que fue él lo aventó, yo no lo aventé, te juro que no lo aventé, lo aventó él, aunque a él le cueste la vida porque yo lo haya aventado, ¿sí? Y creo que entonces lo más importante en el proceso de salir de víctima es reconocer que tenemos una capacidad de creación, ¿sabes? Es reconocer que al final del día, lo que sea que estemos vivenciando, tenemos dos opciones de vivirlas. ¿La vivimos por las buenas o la vivimos por las malas? De todas maneras lo estoy viviendo porque de todas maneras la elegí. O sea, yo la puse ahí, yo la creé de esta manera para poderme sentir de la manera en la que me estoy sintiendo. O tengo dos opciones, o mantengo el patrón de conducta y me sigo alimentando con la caca que me gusta y a la que soy adicto, ¿de acuerdo? O empiezo incluso a probar hiel, aunque me sepa amargo al principio, y me empiezo a dar una oportunidad de darme cuenta, porque la responsabilidad no es miel sobre hojuelas. La responsabilidad es dura, la responsabilidad es rugosa, la responsabilidad es raspa, o sea, no me lo pueden, ustedes lo saben, les costó, o sea, Duele, la duele. responsabilidad cuesta, porque nos resistimos a ella. ¿Y por qué nos resistimos a ella? Porque, ¿qué hacemos? Cuando hacemos responsables, nos volvemos esa unidad, nos volvemos la creación de la sombra y de la luz en el mismo lugar, ¿sabes? Y eso nos aterra. ¿Y por qué nos aterra? Porque entonces no tendría a quién echarle la culpa porque mi cliente no cerró un negocio de 5 millones de pesos conmigo. ¿Sí? Entonces, para mí la víctima, uno, el otro día, alguien, no me acuerdo si en un podcast o en donde me preguntaban, entonces, ¿es bueno estar en víctima? Le dije, la persona que no está en víctima unos instantes, no le creo que esté viviendo. No estaría pretendiendo que todo está bien y que no hay emoción, ¿sabes? O sea, la victimez es un proceso del ego. La victimez es un proceso de esa separación que nos hace creer que eres diferente a mí. Sí, eso es la victimización. ¿Por qué? Porque no queremos tomar esa responsabilidad. Entonces, para mí, ¿cuál es uno de los regalos más grandes que deberíamos de darle a nuestros hijos desde el momento en el que están con una posibilidad de elegir? Es decir, desde el momento en el que hablen es eso, ¿qué quieres? ¿Rojo o negro? Rojo. Y darle la posibilidad de que sea rojo, ¿de acuerdo? Y quiero unas botas azules y darle la posibilidad de que sean las botas azules. Eso no quiere decir que si en la zapatería no hay botas azules no se lleve rojas. No, a ver, si necesita botas, pues que se lleve las rojas y también tendrá que trabajar la frustración. Pero al final del día, esta capacidad de no quererlos encajar en lo que tú quieres o en lo que tú esperas o en el molde que para ti funciona, porque entonces los estás metiendo a un molde de victimez, a un molde en donde si se rompe de ahí, entonces mamá y papá van a estar profundamente decepcionados de quién eres. Y Jorge, la verdad es que sabemos, y por lo que leímos desde el principio, has hecho muchísimo trabajo personal. O sea, esto no es una cosa que hayas leído, o no es no, así de, tómense el curso de hacerse responsables, ¿no? Y de ver el amor en vez del miedo. No, es como, es un trabajo, como dijiste, de cebollita de todos los días, abriendo capitas y capitas, pero ¿qué le dirías hoy a la gente que está en este lugar de víctima por la situación que está viviendo, en donde no existe ni siquiera una aceptación a sí mismo? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son esas 3 cosas que debieran hacer para empezar a trabajar
en aceptación, pero también en reconocerse, en reconciliarse, sobre todo en amarse. Yo creo que el indicador más importante de saber si estás creando valor o estás creando deuda o estás repitiendo, es decir, estás desvalorizándote, tiene que ver con 3 palabras súper sencillas: rechazo, resignación y resistencia. Si sientes cualquiera de esas 3 cosas en cualquier actitud o vivencia en tu vida, es porque estás atorado en un tema emocional en ese lugar. Entonces, Otra ¿qué vez, hacer? rechazo, Exacto, repite, rechazo. Resignación y resentimiento. ok, ¿De acuerdo? Y si quieren, vemos cada una. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento también es ese momento en donde dices, ay, ¿te acuerdas cuando fui a Acapulco cuando tenía 15 años? ¿Cómo me gustaría repetir ese viaje? Güey, ya se te fue, ya no vas a regresar a los 15 años a Acapulco nunca más en tu vida. ¿De Esto no es acuerdo? melancolía. Pero es un resentimiento, porque lo que estás haciendo es que alimentando un sentimiento que no vas a volver a tener, que no vas a volver a ser tangible, que no vas a volver a poder crear nunca más. Y entonces, ¿qué estás alimentando? Estás alimentando esta idea del pasado de en ese momento sí me sentí plena, en ese momento sí me sentí amada, en ese momento sí me sentí con valor. Y entonces quiere decir que hoy no. ¿Sí? Sí, que justamente el ¿Ok? otro día leía una nota y decían que la melancolía, o bueno, en este caso el resentimiento, es también una patología. Es como hablar de depresión, Totalmente. ¿no? No, y es adictiva. Nos Sí. volvemos adictos a los éxitos que tuve y que ya no voy a tener, pero en mi currículum los pongo. Y hice y obtuve y he hecho. Sí, Y güey, aparte ¿y los qué? recuerdas más bonitos de lo que realmente fueron, ¿no? Porque los Porque al vas final, recreando. porque al final del día no existe una verdad, existe tu verdad, mi verdad, la verdad del vecino, la verdad del de enfrente, y si mezclamos todas, ninguna va a coincidir, porque tú habrás visto desde una percepción o desde un lugar completamente diferente, en donde quizás tú me estás diciendo, no, veo un transformador y reventó el transformador, y como yo no lo estoy viendo, yo te digo, no es cierto, yo lo que vi fue en Val un reflejo en su ventana que quizás fue el reflejo de mi transformador. ¿Sí estoy siendo claro? Claro. Y entonces es resentimiento. ¿El otro era qué? ¿Rechazo? Resignación. ¿Qué es la Resignación. resignación? La resignación la confundimos con la aceptación, ¿de acuerdo? La resignación está bien, ya pasó, pero me gustaría que no hubiera sido así. Ojalá no me hubiera tocado. Ojalá no hubiera sido yo. Ojalá no hubiera estado ahí. Ojalá pudiera ser diferente. Pero está bien, así me tocó vivir. Ni modo. Fluyendo. Fluyo con la vida. Eso no es fluir. ¿Sí? O sea, eso no es fluir. Eso es resignarte. Eso es tirar la toalla. Eso es, y fluir es ¿sabes? mencionarlo, ¿no? Es como fluyo, ya, ni digo. Y ni siquiera, ¿sabes? O sea, ya, o sea, estoy vivo, respiro, eso es fluir, ¿sí? Vivencio a todo momento mi presente, mi respiración. Mientras no seas consciente de tu respiración, no estás fluyendo, punto. ¿Por qué? Porque estás en otro lado, ¿sí? Entonces, si quiero fluir, ok, ¿qué? Sí, acá estamos fluyendo, no estamos pensando, sí, todo viene como así, boom, 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 ¿sí lo notan? O sea, es completamente un diálogo y no hay nada estructurado de tiene que ser A, tiene que ser B, y entonces por tanto C. Y creo que ahí nos vamos un poco a lo que decías, Val, ¿no? No me acuerdo si Val o Pau, que es esta parte de decir, ¿en qué libro lo leíste? No, no hay libros, la vida se viene a vivirla. Y siempre lo digo en terapia, ¿no? O sea, si yo te pudiera decir en el episodio 5, en el capítulo 5 de la enciclopedia, en el versículo 3, lee las últimas 3 palabras y con eso apréndetelas, memorízatelas y ya va a estar resuelto, pues sería una varita mágica, pero no es así. Porque incluso en un proceso de terapia está tu interpretación y mi interpretación. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la correcta? La tuya. ¿Por qué? Porque vamos hacia donde tú vas, porque el que está construyendo sus cimientos o el que está construyendo su torre eres tú. Y yo lo único que hago es acompañarte. Yo lo único que te hago es decirte, mira, aquí tengo este martillo que si le das aquí abajo, igual y, ¿sabes? Y entonces queda mucho más cimentado. ¿Sí? Clara la resignación y rechazo. Todo lo que rechazas en tu vida no es más que la acusación manifiesta de aquello que no puedes aceptar o integrar en ti.
¿no? Entonces, es que no soporto a mi cuñada porque es bien mentirosa. Pues empieza a ver en dónde te estás mintiendo, chaparrita, porque no es casualidad que lo que veas y lo que te moleste en la otra persona sea lo tuyo. ¿De acuerdo? Me molestan las personas infieles, ¿ok? Y entonces, no, yo nunca sería infiel, ¿ok? ¿Y cuántas horas al día trabajas? ¿O cuántas horas le dedicas a tus hijos? ¿Y cuántas horas le dedicas a tu pareja? ¿Y no es infidelidad? ¿Quién tiene la mayor prioridad de tu tiempo? ¿Tus hijos o tú? ¿Sí? Y Lo que entonces te choca, te checa. empezamos a construir cosas reales. Me molesta, me caga la corrupción, es algo que yo jamás haría nunca porque yo soy una persona decente. Ok, chavo, ¿cuántas veces has roto tu dieta en la última semana? Cada que te comiste una galleta, fuiste corrupto contigo. Entonces, ¿qué corrupción es más dolorosa? ¿La que haces contigo o la que te hacen los demás? Increíble, ¿no? Porque creo que entonces la gente nos tendríamos que hacer esas preguntas, ¿no? Responsables. Para salir de este victimilandia. Y regresando un poco al tema, porque ya estamos casi por terminar, Jorge, me encantaría, ya que te hiciste estas 3 preguntas y ya que resignificaste tu historia, ¿cómo fue ese reencuentro con tus papás o cómo fue, o cómo podemos hacer este reencuentro y encontrarnos en el amor, ¿sabes? Porque hay mucho hater, entonces, y nos clavamos ahí y a veces puede ser un trabajo personal, pero no logramos a estrechar esa brecha. Yo creo que, sin duda, algo que he reconocido siempre a mis papás en todo lo que han hecho es la valentía que cuentan y la valentía con la que se enfrentaron a este hijo, porque no fue un hijo fácil, porque no fui un hijo sencillo, porque no fui un hijo domable, porque no fui un hijo de sí mamá, ¿sabes? O sea, y sin duda esa valentía, cuando mis papás hicieron varios intentos que yo con toda soberbia y con todo nepotismo los mandaba, ¿sabes? Por un tubo, ¿ok? Y cuando realmente dije, bueno, algo empezó a cambiar. Y algo empezó a cambiar porque ellos empezaron a preguntar cosas diferentes. Y si tú hoy me preguntas, creo que tuvo que ver con mi propia aceptación más que su aceptación, ¿sabes? O sea, creo que tuvo que ver con el hecho de que yo pudiera abrirme a la posibilidad de que mis papás amaran a un hijo gay, más allá de lo que yo quería que ellos amaran, que yo me diera la posibilidad de poder regalarles a mis papás el regalo que yo era sin tener que mentirles, sin tener que contarles una historia de más. Y creo que en ese momento automáticamente las cosas comenzaron a cambiar. ¿No ha sido sencillo? No, no ha sido sencillo. ¿No es miel sobre hojuelas? No, no es miel sobre hojuelas. Pero si algo nos hemos jactado siempre en nuestra familia es de agarrar el toro por las cuernos, ¿sabes? De entrar y decir, estos somos, está bien, está mal, no lo sé, pero esto soy. Y desde aquí, ¿qué quiero construir y hacia dónde quiero ir? Y creo que hacia allá sería mi siguiente punto. Una vez que detectaste que estás en alguno de estos 3 pasos o en alguno de estos 3 conceptos o en alguno de estos 3 resistencias, emociones, como le quieras llamar, creo que el punto más importante es que redefinas el hacia dónde quieres ir y para qué te va a funcionar esto que estás viviendo. ¿Para qué? Es decir, cambiar el punto en donde las circunstancias te hacen las cosas para entender que las circunstancias solo son los mecanismos perfectos para que puedas llegar a tus intenciones reales. Y es decir, con esto, que entonces si tienes pareja o no tienes pareja es porque eso es lo que quieres sentir. Si eres rechazado o no eres rechazado es porque eso es lo que quieres sentir. Y con eso no te quiero decir que no hay un gran trabajo de aceptación y un gran trabajo de equidad y un gran trabajo de integración. Por supuesto que lo hay, ¿de acuerdo? Pero creo que el proceso principal o el proceso primario tiene que ser con uno mismo, ¿de acuerdo? Más allá de querer buscar una igualdad o más allá de, ¿no? Hoy justo hablábamos el otro día en la oficina de las marcas que se suman a todo este tema del Pride sin realmente tener un objetivo o un fundamento o un cómo vamos o estamos colaborando con, ¿de acuerdo? Pues entonces se vuelven marcas oportunistas. Y en esto tenemos todo, ¿sabes? O sea, es decir, al final del día,
cómo incluso la comunidad gay hemos utilizado oportunamente el Pride para incluso hacer un tema de degenere y hacer un tema de exposición y hacer un tema en donde van los niños por las calles y entonces los papás se escandalizan para taparles los ojos, ¿sabes? Y creo que eso tiene que ver mucho con esta rebelión y esta búsqueda de aceptación que estamos buscando interna, que estamos buscando en nosotros, ¿de acuerdo? Y ojo, eso no implica o no quiere decir que yo no esté de acuerdo en la marcha gay. He marchado muchas veces, muchas, pero el punto es qué es lo que te motiva para estar en esa marcha, qué es lo que buscas en esa marcha, ¿de acuerdo? ¿A qué es a lo que te estás manifestando? ¿A qué es a lo que estás expresando? ¿Qué es lo que te lleva a estar en ese lugar? Porque entonces, estando en esa filosofía, pues no hay barreras entre heterosexuales y homosexuales. Y entonces dejémonos de hacer chaquetas mentales y queriendo demostrar cosas que quizás las haces de tu puerta de tu cuarto hacia adentro y no tienes por qué hacerlos en una calle. Sí, me encanta. Hablaste de conceptos que creo que son súper importantes. Uno, el trabajo de aceptarnos, que no solo es para el tema que hoy estamos tocando, es un trabajo de vida, ¿no? Por pertenecer a nuestro sistema familiar, nos queremos parecer y queremos ser, y de pronto estamos perdiendo justamente eso que nos mueve. Eso es una parte súper, súper fuerte, pero también el hacernos responsables, y me encantó esta como ley del espejo, ¿no? De lo que ves en el otro, lo que te choca, te checa, para empezar, ¿no? O sea, ¿qué de eso que ves en el otro que te saca es tuyo? Porque por eso lo estás viendo. Evidencias para verlo. Exacto. O sea, porque hay gente que no lo va a ver y a veces no tenemos esta conciencia, pero es eso que ves en el otro que te choca es tuyo, pero también lo lindo, también lo amoroso, también lo luminoso, que también En el nos cuesta mismo trabajo proporción. ver, ¿no? Entonces, me encanta porque habla de una responsabilidad y una conciencia que es evidente que tiene que ver con todo tu trabajo espiritual, con todo tu trabajo de conocerte, de reconocerte y de caminar en esta vida. Y un ejemplo súper inspirador de simplemente de lo que significa ser consciente, de ser responsable, Gracias. ¿no? Entonces, pues muchas gracias por ¿Sabes qué? Me compartir. gustaría nada más sumar una cosa que creo que es bien importante de lo que dijiste y que rescato, Jorge, es esta aceptación de que hay cosas que siempre van a doler, ¿sabes? Siempre. Y también, y eso está bien, ¿sabes? Y es así. Y no es resignarte, es aceptar que ese momento así fue y que te sirvió para algo, te sigue sirviendo para algo. Si yo olvidara mi abuso, perdería la empatía con la que me puedo comunicar con la gente que ha sido abusada. Y jamás se me va a olvidar el dolor, la vergüenza, el miedo, la desesperación. Pero sí sé que sí la puedo utilizar para generar algo mucho más virtuoso que solo destruirme o que solo perderme en esa historia. Y creo que ese es el punto. Creo que el punto es, sí, el dolor. Nunca voy a dejar de ser ese niño abusado. Ahí va a estar siempre. ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Para qué me va a servir? ¿De qué me va a impulsar? ¿De qué va a alimentar este día a día? Porque eso es trascender, porque el trascender tiene que ver con al final del día, hacia dónde quiero yo llevarme y me aseguro de estar en ese lugar. Y con eso no quiero decir que el objetivo sea la meta, porque el objetivo es el camino. El objetivo es poder disfrutar la flor que creció mientras caminabas en ese sendero de lodo, o la flor que nació porque estaba lloviendo a cántaros, o la flor que pudo nacer porque el sol estuvo intenso todo el día y quemó tu piel. El punto es que disfrutes el camino, porque al final del día la meta es clara. El punto es cómo caminamos ese camino de una manera divertida, virtuosa y en mi propia manera de ver la vida, en un tema de servicio, en un tema de acompañamiento, en un tema de aquí estoy para ti, ¿sabes? En un tema de somos uno y somos colaborativos y lo que te duela a ti, me duele a mí, lo pueda ver o no, lo pueda entender o no. Increíble. Jorge, para terminar,
Compártenos un aha moment. Un aha moment de ser homosexual. A ver, vamos a buscar uno particular de ser homosexual. Eso. Em, De ser tú. Sí, no, obviamente, no. A ver, yo, sin duda para mí, desde muy chavito, o sea, desde cuarto, quinto de prepa, que era justo la historia que les iba a contar antes del aire. Ese es un muy buen aha moment. Justo cuarto de prepa, no es cierto, quinto de prepa, empezábamos curso, yo acababa de entrar a una nueva escuela que ya había estudiado, pero que me había salido por un tema económico y me dieron una beca al 100%, y entonces a la mitad del curso se acerca el profesor de ética y me dice, oye, pues vamos a desarrollar ciertos temas y dada la sensibilidad del tema, me gustaría que tú desarrollaras el tema de la homosexualidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, güey, sin ningún tema, ¿por no? Bueno, sí, claro, por supuesto, no sé qué. Dimos dimos esa plática de homosexualidad y qué era ser homosexual y cómo se vivía ser homosexual en ese momento. Y al término de la plática, el profesor se levantó y dijo, chavos, ¿alguna pregunta? Todos, se hizo un silencio sepulcral, ¿no? Porque fue pues, quinto de prepa, ¿sabes? Y sobre todo una charla en donde al final del día yo les decía, a ver, ¿tú crees que yo me quiero coger a cualquiera? Pues no me quiero coger a nadie, güey. O sea, ni me figuras, güey. Igual que todos, ¿sabes? O sea, igual como tú no te quieres tener relaciones con todos, yo tampoco, ¿sabes? Entonces, pero fue una charla tan padre y tan profunda que al final uno de los chavos que era el que más hater y el más agresivo y el más violento y el más, pues sí, el más hiriente, se levantó y me dijo, yo me consideraba hombre porque me iba madreando a la gente. Y hoy me doy cuenta que el ser hombre es poder tener los huevos que tienes para poder abrir tu corazón de la manera que lo hiciste. El próximo que te vuelva a hacer decir o a cualquier cosa que pase, yo voy y le rompo su madre. Y en ese momento fue tan lindo, porque además el profesor me dijo, si tú estás de acuerdo, yo feliz de que los des en toda la prepa. Y entonces yo dije, feliz. Y entonces, pues empezamos una campaña de Pride antes de que existiera el Pride o antes de que existiera un tema de aceptación, en donde pues yo pasé por toda la prepa una hora hablando de lo que era la homosexualidad y cómo se vivía la homosexualidad y cómo el proceso más difícil de la homosexualidad no tenía que ver con lo que los demás pensaran, que eso solo lo aderezaba, pero que el proceso más difícil era el que vivías contigo mismo y que pues al final del día ese paso era el que no era que era demasiado rudo como para además incrementarlo con el ruido exterior, ¿sabes? Qué Está increíble bonito. la historia. Ujú. Sí, está Sí. increíble. Súper ejemplo, súper inspirador. Y como decía hace un ratito, creo que no solo para este tema, ¿no? Para todas esas cosas que nos duelen, para esas cosas en las que creemos que no encajamos, ¿no? Y que no es justamente lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace únicos y especiales con nosotros mismos, porque es con nosotros el compromiso, ¿no? Y el otro día, en una ceremonia donde tuve un quiebre brutal, ¿saben? Así estaba yo dirigiendo una ceremonia y de pronto, 6 de la mañana, no me acuerdo que la mayoría de la gente estaba dormida ya, y a mí me cae un 20 en donde digo, claro, todo lo que siempre me sentí loco y todo lo que siempre sentí que no tenía sentido y todo lo que siempre sentí que no valía o que no era valioso, hoy puedo encontrar y puedo ver que ha sido valioso y no solo para mí, sino que he podido compartirlo con muchas personas. Y me acuerdo que me solté a llorar porque dije, ha valido la pena, ¿sabes? Ha valido justo el ser diferente, ha valido cada instante para poder convertirme en lo que hoy soy. Muchas gracias, Jorge. Creo que es un gran mensaje para despedirnos de este capítulo. Qué importante ser auténticos, qué importante amarnos a nosotros mismos y qué importante es buscar el amor en donde a veces creemos que no está, ¿no? Y creo que ahí Sí. está la magia y ahí es como el mensaje que les queremos dar. Hay muchísimo allá afuera hablando sobre diversidad y poco de inclusión, porque incluir es también entender, como fue tu caso, Jorge, que tus papás hicieron esto por amor. Y ahí también está la Y magia. love is love.
el amor es amor. It's Y love. love always win. El amor siempre gana, ¿sabes? ¿Y eso qué quiere decir? Que sin importar qué tan aflictiva haya sido la circunstancia de vida, puedes encontrar que hubo amor atrás de ello. Siempre. Qué bonito, Jorge. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir a terapia contigo. Feliz, @Jorge Medina, RAUNA en Instagram, en Facebook, Jorge Medina Arauna. Y bueno, el celular para cualquier contacto, 55 32 24 7732 por WhatsApp. Y ahí te dan informes, agenda de cursos y sesiones y lo que necesites. Muchas, ¿Vale? muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Un placer. Y bueno, nos despedimos. Este fue otro capítulo de Ajá. Creemos que este mensaje es importantísimo que lo compartas, así que dale ya en las 3 estrellitas, en las 3 líneas para que lo compartas con tus amigos, con tus familias, en tus redes sociales y estamos como @aja.mx. Yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Benavides. Y esto es Ajá.